Muy buenos días. Sábado 12 de junio de 2021, Día de Paz del Chaco. Estamos desde RS Online, también en duplex con Radio 1000 y Solidaria Estéreo de Bogotá, Colombia. ¿Qué tal, Jadichi? ¿Cómo estás? Buenos días, Diego. Un gusto estar nuevamente en un programa, en este precioso sábado, con este fresquito que estamos disfrutando de este feriado nacional. Sí, realmente está muy lindo el día. Y antes de empezar, quiero leer un poquitito sobre el día de hoy, ¿verdad? Justamente el 12 de junio de 1935, fecha en la cual representantes de Paraguay y Bolivia reunidos en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, firmaron el protocolo de paz, luego de 3 años de guerra por el territorio del Chaco que se venía desarrollando entre ambos países, en cuya conmemoración en nuestro país cada 12 de junio recordamos el Día de la Paz del Chaco. En el protocolo de paz se acordó el cese de fuego definitivo de la guerra y se adoptan todas las medidas de seguridad que garantizaban la paz y por sus atribuciones convocaban a una conferencia de la paz para dirimir el problema paraguayo-boliviano. Como menciona el autor de las palabras al general José Félix Tigarribia, comandante del ejército en campaña, fueron las siguientes: a los jefes, oficiales, clases y soldados del ejército en campaña, con profunda emoción os anuncio la cesación de la lucha. En 3 años de guerra habéis demostrado ser dignos de nuestros mayores, realizando una obra que las generaciones del porvenir recordarán con orgullo. Quiera Dios que ellas se inspiren siempre en vuestro ejemplo. Habéis vencido en jornadas inolvidables a un enemigo tenaz y una naturaleza hostil. La nación no olvidará a quienes combatieron y sufrieron por salvarla de la mutilación y la deshonra. Si un pueblo debe ser grande por la inteligencia, el valor y el sacrificio de sus hijos, digo que el nuestro está llamado a los más altos y nobles destinos. En este día tan feliz, recuerdo especialmente con el corazón dolorido a los hermanos que cayeron desde Pitiantuta hasta Charagua. Sea para ellos nuestro homenaje y sírvanos en todo tiempo el santo ideal que los llevó a la muerte en plena juventud. Jefes, oficiales, clases y soldados combatientes y de los servicios, toda mi gratitud de paraguayo y de soldado. Yo llevaré en la tranquilidad de mi hogar como los más grandes honor de la guerra el haber sido vuestro comandante en jefe. En ocasión del cese del fuego en fecha 14 de junio de 1935, a las 12 en punto, paraguayo y boliviano dejaron sus trincheras para abrazarse en el campo de nadie, como adversarios dignos y leales después de 3 años de guerra por un viejo y heredado pleito de fronteras. La Conferencia de la Paz inició en Buenos Aires sus gestiones el 1 de julio de 1935, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, y los delegados de las partes de Paraguay y Bolivia, presidida por el canciller argentino Carlos Saavedra Lamas, quien por sus gestiones recibió en 1936 el Premio Nobel de la Paz. Por otra parte, el 12 de junio de 1935, en Paraguay se iniciaba un periodo de inestabilidad política debido principalmente a la disconformidad generada tras conocerse los planes del gobierno de negociar con Bolivia un arreglo definitivo de los límites que fue considerada como una traición a los héroes del Chaco. Todo esto desencadenó que el 17 de febrero de 1936 se produjera un golpe de Estado por el cual se destituyó al presidente de la República, doctor Eusebio Ayala, encarcelándolo junto al general Estigarribia primero para días después desterrarlos del suelo por el cual lucharon. Paralelamente a los acontecimientos mencionados continuaban las gestiones de la Conferencia de la Paz en Buenos Aires, con discusiones sobre la propuesta de límites y reglamentación de la no agresión entre las partes. En mayo de 1938 se incorporan a la conferencia los cancilleres de Paraguay, doctor Cecilio Báez, y de Bolivia, Eduardo Díez de Medina. Finalmente, después de 3 años de discusiones y negociaciones en torno al litigio territorial y de desacuerdo sobre soberanía, el 21 de julio de 1938 se firma el Tratado de Paz, Amistad
y límites entre Paraguay y Bolivia, siendo definida la línea divisoria entre ambos países por un laudo arbitral previamente acordado entre las partes por el Tratado de Paz, cuyo fallo fue dictado el 10 de octubre de 1938. La celebración de este día tiene como objetivo honrar y homenajear a los protagonistas paraguayos de la guerra desatada en defensa de la soberanía territorial del Chaco por el sacrificio y la entrega. Durante los 3 años que caracterizaron a esta generación de valientes que defendieron lo que por derecho nos correspondía. La mejor forma que podemos rendirle un homenaje consiste en recordarlos manteniendo viva en nuestra memoria sus hazañas, respetarlos por su entrega e imitarlos, aportando día a día nuestro grano de arena para la construcción de un país mejor para nosotros y para nuestros descendientes. La celebración también debe incluir un espacio de reflexión sobre nuestro accionar cotidiano en cuanto al apoyo que proporcionamos para la protección de los bosques del Chaco paraguayo y buen uso del suelo chaqueño, tierra que nos heredaron nuestros mayores y nosotros debemos hacer lo propio para nuestros descendientes. Viva el Paraguay. Viva. Así es, estamos conmemorando una fecha muy importante, ¿verdad? En nuestra historia nacional y una forma de honrar también la memoria y a nuestros héroes es recordando y relatando lo que pasó en aquella guerra que se desató entre estos países, ¿verdad? El nuestro y el del hermano vecino. Sí, realmente. Y es importante recordar realmente porque muchas veces dejamos muy de lado, ¿verdad? Ahora justamente están ya digamos los últimos combatientes y bueno, qué mejor manera justamente de honrar cada uno de su puesto, ¿verdad? Así como decía justamente el texto y aportar nuestro grano de arena, ¿verdad? Para el mejoramiento del país. Obviamente, como también en alguna parte estaba diciendo, antes, por ejemplo, se hacían los famosos desfiles, ¿verdad? Conmemorando este día, pero hoy en día, con el tema que estamos viviendo, la pandemia, y que realmente, Jadichi, en las últimas, justamente la semana pasada, gente que está en la universidad, ¿verdad? Sufrió pérdida de los hermanos, ¿verdad? Justamente el rector y uno que era vicerrector también. Y realmente me acuerdo el año pasado cuando empezábamos a escuchar todo esto que en algún momento iba a tocar gente cercana. Y realmente, por gracias a Dios y todo lo que conlleva, ¿verdad? Inclusive suerte. Nadie en mi familia, por ejemplo, salió afectada, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera, cuando te toca así gente conocida, medio que te sensibiliza. Tal cual. ¿Qué querés que te diga? Y dentro de todo son gente, bueno, que no es, no digamos que sea tan cercana, ¿verdad? Porque dentro de todo, dentro de un ambiente laboral, pero igual te sensibiliza. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés? Golpea. Golpea. Así mismo Y es. justamente esta semana sentí eso, ¿verdad? Un poco golpeado, sensible, vamos a decirle, ¿verdad? Y Fuerza, Diego. para no dejar por el final nomás, ¿verdad? Sí. Ya más o menos iniciando el programa, que todos se sigan cuidando, ¿verdad? El tema, he visto también un meme por ahí, ¿verdad? Empieza el registro de la vacuna, pero no hay vacuna. Pero bueno, regístrense y cuando haya vacúnense, ¿verdad? No tengan miedo, porque realmente no me imagino qué pasaría si toca a gente más cercana. Así mismo es. Mucha fuerza, Diego, y Gracias. fuerza también a todas las personas, a todos esos compatriotas que perdieron sus seres queridos, ¿verdad? Desde aquí también les enviamos una palabra de aliento, ¿verdad? Y nos solidarizamos con la situación dolorosa y difícil que están pasando muchos compatriotas en nuestro país. Bueno, nuestro programa de hoy, Diego, se llama Compras compulsivas. Compras compulsivas. Haciendo un pequeño resumen, en el programa pasado habíamos conversado de las compras impulsivas y habíamos mencionado que existe una diferencia entre las compras impulsivas y las compras compulsivas.
Entonces, en el programa pasado desarrollamos todo lo que fue compras impulsivas y hoy vamos a hablar de las compulsivas que ya están clasificadas como un trastorno. Es un paso más allá de las impulsivas, ¿sí? Sí. Está catalogada como un trastorno y vamos a conocer un poco más a profundidad sobre este tema y vamos a aprender más sobre este trastorno, sus características y bueno, vamos a ir desarrollando eso el día de hoy, Diego. Entonces, el hecho de ser un comprador compulsivo puede considerarse una enfermedad. Sí, totalmente. Es una adicción, cae dentro de las enfermedades, de las adicciones, si bien no está presente una sustancia, como está, por ejemplo, en el caso de las drogas, ¿sí? Este trastorno se encuadra dentro de los trastornos del control del impulso, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber, entonces, es una adicción, es un tipo de adicción y se encuadra en el grupo de los trastornos del control de impulso. Algunos trastornos del control de impulso tienen que ver con las adicciones a sustancias, también cuando tengo problema con la comida, ¿sí? Tenemos las compras y otras más también, ¿sí? Entonces, vamos a conocer primero, Diego, qué es y cómo se da, qué es un trastorno, ¿verdad?, del control de impulso. Antes de ir a desarrollar, siempre definimos, primero conceptualizamos y definimos las palabras para que nuestra audiencia pueda conocer y entender también y conocer los conceptos y las definiciones, incluso psicológicas, de tal manera comprender mejor el tema que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, el trastorno del control de impulsos es un trastorno en donde la persona experimenta grandes dificultades o no es capaz de soportar o resistirse al impulso de cometer una acción que acabará siendo nociva para la propia persona o para los demás. Entonces, es tener grandes dificultades y no ser capaz de soportar o resistirse al impulso, ¿sí? Y es para cometer una conducta que al final y al cabo va a ser nociva para mí, que es como en el caso de comprar en exceso, ¿verdad? Una compra compulsiva, tal vez alguna adicción, ¿verdad? Alguna sustancia nociva, o también puede ser adicción a la comida, ¿verdad? Porque me lleva al sobrepeso y a la obesidad y después de ahí conlleva un montón de otros problemas de salud, ¿sí? En casi todas las alteraciones de la conducta, ¿verdad?, el paciente experimenta una sensación de tensión y gran activación previa a la realización de la acción. ¿Qué significa esto? Vamos a suponer, yo experimento una gran activación emocional antes de la conducta, ¿sí? Que es fuerte, que es intenso, seguida de una emoción o sentimiento placentero, ¿sí? Al realizar la conducta. Ya sea la conducta de la compra, ya sea la conducta de, qué sé yo, por ejemplo, consumir cocaína, ¿verdad? Que es una sustancia nociva, ¿verdad? Que es una droga. O ya sea comer sin tener hambre realmente, sin tener apetito. Por eso comemos por compulsión, ¿verdad? O si Entonces no, es una adicción. o si no, Beber, famosos los dulces, ¿verdad? los Los dulces, dulces. beber también, el Sí, alcoholismo alcohol. también. Incluso el cigarrillo, porque el cigarrillo es nocivo. Es nocivo. O sea, si estudiamos la composición del cigarrillo y del efecto de fumar, vamos a encontrar ahí, abrimos la caja Pandora más o menos ahí, Sí. ¿verdad? Pero volviendo a nuestro tema, entonces es importante entender que cuando yo sufro de un trastorno de compra compulsiva, yo tengo un trastorno, Diego. Y es un trastorno del cual primero sería bueno que yo pueda reconocerlo, ¿verdad? Y como segundo paso, tratarlo, ¿sí? Hacer algo al respecto. Muy bien. Entonces, esta es la característica de los trastornos de control de impulso, cualquiera sea la adicción, cualquier tipo de adicción, Diego, ¿sí? Entonces, la persona siente una gran tensión, una gran activación previa a realizar la acción y después siente el sentimiento y la emoción de que es placentero, gratificante, liberador. Y después
viene la emoción de la culpa. ¿Sí? Entonces, ese es el ciclo, ese es el circuito, ¿verdad? Entonces, no, eso sí, no siempre se tiene que presentar la emoción de la culpa en los trastornos de este tipo de trastornos, ¿ok? La sintomatología, ¿verdad? Suele ser crónica y de un gran número de veces intrusiva, ¿sí? Es algo que la persona siente y es muy fuerte, ¿sí? Esas son sus características. Entonces, las personas afectadas por un trastorno de control de impulsos tienden a poseer un déficit de capacidad para controlar sus emociones. Acá lo bueno también es comentar que está bien, vamos a ver, las personas que sufren un trastorno de este tipo tienen un déficit de controlar sus emociones, pero eso se puede aprender. Toda habilidad humana es aprendible y esa es la buena noticia. Toda habilidad se puede entrenar, se puede mejorar, se puede potenciar y si no la tengo, la puedo desarrollar, puedo aprender, puedo adquirir. Esa es la buenísima noticia que nosotros siempre venimos a contar, ¿verdad? No importa de cómo estés, lo maravilloso de ser un ser humano es que yo puedo desarrollar todas las habilidades que me faltan, que no tengo tal vez, o que no desarrollé por A, B, C motivo, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos la afección comienza en la etapa de la infancia y la adolescencia, Diego. O sea, esto no es algo que así un día yo, tras así, amanezco y tengo el trastorno de compra compulsiva. No es así. Esto es algo que toma un proceso que puede empezar en la infancia o en la adolescencia. Una de las características es justamente que la persona tiene dificultad para manejar sus emociones. Por muchos motivos también puede ser, Diego. Sí, por muchos motivos. No, puede ser por la experiencia, por las circunstancias de su familia, puede ser por algún trauma, o sea, miles pueden ser las causas, por eso no vamos a entrar en eso. El punto es que tiene dificultades para manejar, tiene un déficit en esa área y entonces ese déficit es lo que le lleva a tener estas conductas nocivas para sí mismo, ¿verdad? En este caso para su salud financiera y también para su salud emocional, porque no solamente afecta el área financiera, me afecta en el área emocional porque después genera en mí un montón de sentimientos y emociones negativas. La culpa es una emoción súper negativa, que genera muchísimo malestar en las personas, ¿verdad? Es una emoción negativa. O sea, no hay forma de considerarla positiva a la culpa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las características, Diego, que tiene un trastorno de control de impulsos, ¿sí? Bueno, vamos a ver, la primera característica es que la persona no puede resistirse al impulso o a la tentación de llevar a cabo acciones, aunque sean peligrosas o dañinas para él. Entonces, son como acciones irresistibles para la persona. La persona sí lo siente y así lo vive. Entonces, por eso es un trastorno, ¿verdad? Muchas veces hay mucha incomprensión también, ¿verdad? Cuando las personas tienen una adicción. Y es justamente porque es un problema y que no logran manejarlo, ¿verdad? Y así lo viven los científicos. Nosotros necesitamos comprender esto para poder tratar y lidiar con la persona y poder ayudarle también, ¿sí? No solamente juzgarle o criticarle, sino también ayudarle. Es algo que está escapando obviamente de su control y por eso está en ese problema y en esa situación, sea cual sea la adicción, Diego. Sea cual sea la adicción. También existen otras adicciones, por ejemplo, la adicción a la pornografía, que viene y muchas veces interfiere ya en la intimidad de la persona. Se convierte en un problema en su intimidad con su pareja. ¿Ok? Bueno, la segunda característica de un trastorno del control de impulsos, ¿sí? Es que antes de llevar a cabo la acción, la persona experimenta un aumento de la tensión emocional, una activación emocional. Siente emociones así que le embargan que son fuertísimas. Aumenta, se eleva esa tensión emocional, ¿sí? Esa es la segunda característica. Y luego, la tercera característica sería que durante la acción, ¿sí? La persona experimenta placer,
experimenta gratificación o hasta puede experimentar sentirse liberada, ¿sí? Esa es la tercera característica. Y la cuarta, tras la acción, puede la persona arrepentirse o sentirse culpable. Y ese es el circuito de esa adicción y estas son las características de un trastorno de control de impulsos. Dentro de ese trastorno cae la compra compulsiva, que como dijimos es una patología. Y bueno, hay personas que no identifican eso como una patología. Entonces es súper importante poder identificar, porque a partir de ahí yo puedo hacer algo, a partir del reconocimiento y de la aceptación de que hay un problema que necesita ser abordado, tratado para ser resuelto. Porque ningún problema en la vida así nomás mágicamente se resuelve, ¿verdad? Y realmente sí, Jadichi. Y muy bueno fue, o sea, son estas características realmente que se aplican a cualquier tipo Así de, es. a cualquier tipo de De acción, de adicción. de adicción, ¿verdad? También de adicción. Sí. Y justamente entrando el tema de las compras compulsivas, no sé si tener alguna experiencia, ¿verdad? De amigas, amigos, ¿verdad? Que dice, pero yo compré no sé cuántos pares de zapatos, ¿verdad? O cuánta ropa tengo, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Y llega un momento en que realmente eso ya sobrepasa, no sabemos, no sabemos si en ese momento fue una compra impulsiva o compulsiva ya, ¿verdad? O claro, o ya hay un O trastorno ya hay otra, presente. Sí, ¿verdad? Sí. así mismo es. Y me acabas de dar pie también para comentar algo, Diego. De cada 5 personas que padecen de un trastorno de compra compulsiva, 4 son mujeres. 4 son mujeres. Y es una afección que sí le da más a las mujeres. No significa que a los hombres no le dan, por eso digo, de cada 5 casos, 4 son de mujeres. Y vamos a la definición concreta de lo que es compra compulsiva, ¿sí? Es un trastorno psicológico del control de impulsos. Estuvimos hablando ya de ese trastorno para conocer, que se caracteriza por la necesidad irresistible, ¿sí?, de comprar en forma masiva. Ya es desproporcional, Diego. En eso se diferencia también de la compra impulsiva, que ya es desproporcional, porque todos podemos incurrir en compras impulsivas, Sí. porque habíamos definido la compra impulsiva como la compra no planificada, esa que vos te vas y estás, ¿verdad? Qué sé yo, de compras puede ser en el súper, en el shopping, en algún lugar. De repente ves algo y te surge el impulso y la necesidad de adquirir eso, ¿verdad? Y es una compra más emocional, la impulsiva, ¿verdad?, que una compra racional, ¿sí? No es una compra pensada. Por eso lo que como tip dimos, bueno, agarrar y diferenciar deseo de necesidad. Entonces ahí sirve muchísimo, ¿verdad?, para la compra impulsiva y también para la compulsiva, porque después vamos a ver cómo se trata un trastorno de compra compulsiva. Entonces, cuando vos medias, entonces esa pregunta te haces, ¿es una necesidad o un deseo? Entonces ahí baja las emociones y sube la razón y entonces vos podés llegar a contenerte porque me dio la razón y el pensamiento, ¿sí? Y vamos a continuar enseguida comentando más sobre esto, Diego. Entonces, ahora nos vamos a una pequeña pausa, ¿verdad? Y luego continuamos con este tema que está muy interesante. Así es. 5 tips para sacarle el mayor provecho a tus tarjetas de crédito. Conoce el cierre y vencimiento de tus tarjetas. Esto evitará que realices tus pagos a destiempo e incurras en gastos innecesarios por cargos administrativos y te ayudará a organizar mejor tus finanzas. Entérate de los beneficios y promociones que te ofrece tu tarjeta de crédito. Esto te permitirá ahorrar en compra de supermercados, farmacias y combustible. Pero recuerda, si aprovechaste una oferta para comprar algo que no necesitabas, en realidad la oferta se aprovechó de vos. Busca una tarjeta de crédito que se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, si sos una persona que no realiza muchos viajes, es muy poco probable que puedas sacarle la mayor ventaja a una tarjeta de crédito que acumula millas con tus compras. En este caso, le sacarías mucha más ventaja a una tarjeta de crédito que te dé los beneficios que realmente necesitas. Una tarjeta de crédito es una herramienta que puede sacarte de apuros.
Si no te animás a usar una tarjeta de crédito regularmente, recordá que la línea de crédito de tu tarjeta puede ayudarte a salir de apuros ante situaciones imprevistas. Podés dar cobertura a la compra de medicamentos o el pago de servicios médicos. Abonás siempre más del pago mínimo. Aunque la buena práctica sugiere no financiar bienes de consumo, si ya te encontrás en esa situación, recordá que cuantos más pagos realices a cuenta de tu tarjeta de crédito, menos intereses de financiación estarás devolviendo. ¿Qué es importante saber a la hora de usar una tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito son una herramienta de crédito y la línea asignada a la misma es dinero prestado, es decir, lo tenemos que devolver. Es por eso que te recomendamos no gastar más de lo que realmente podés pagar. En caso que desees adquirir bienes de consumo, realizalo de manera responsable y medida, ya que luego te podrías ver en apuros por no poder cubrir la totalidad de tu consumo. Evita las compras innecesarias, preguntándote si realmente necesitas eso que estás queriendo adquirir y cómo podría mejorar tu calidad de vida. Consulta a tu emisor de tarjetas los costos asociados al producto. Siempre que vayas a solicitar o aceptar una tarjeta de crédito, recordá que es de suma importancia conocer los costos, comisiones e intereses asociados a la misma. Consulta las frecuencias de aplicación, cuáles son las fechas de cierre y vencimiento de tu tarjeta y todos los detalles que necesites para estar seguro de comenzar a utilizar el producto. Planificar las formas de pago de compras adicionales e imprevistas. Por ejemplo, si necesitas dar cobertura a un gasto imprevisto, es importante establecerte la meta de ir realizando pagos fijos mensuales, además de solo abonar el pago mínimo. Esto evitará que incurras en una financiación demasiado prolongada de tu deuda y asumas costos elevados por los intereses y cargos generados. Realiza adelantos de efectivo solamente para casos estrictamente necesarios. No utilices tu tarjeta de crédito para adelantar efectivo en cajeros automáticos, como si ésta tuviese fondos propios. Estas extracciones de dinero generan comisiones que incrementan significativamente tu deuda. Asimismo, elevan el importe de tu pago mínimo. Tenemos desde RS Online, también desde Radio 1000 y Solidaria Estéreo de Bogotá, Colombia. Vamos a continuar un poquito con nuestro tema, Jadichi, que está bastante interesante. Así es, Diego. Bueno, estábamos hablando de la definición de una compra compulsiva. Decíamos que es un trastorno psicológico del control de los impulsos que se caracteriza por una necesidad irresistible de comprar de forma masiva objetos superfluos, acompañados también de sentimientos de ansiedad, irritabilidad y un montón de emociones también que acompañan este tipo de trastorno, ¿sí? Y que genera consecuencias súper adversas para nuestra economía y también para nuestra salud mental y emocional, Diego. Entonces, la compra compulsiva también es conocida como oniomanía, ¿sí? Ese es el nombre del trastorno también de la compra compulsiva. Se llama también oniomanía. Y bueno, su principal característica es la conducta desenfrenada en las compras innecesarias, excesivas, ¿verdad? Y que afectan fuertemente mi economía. ¿Y cuáles son las posibles causas del trastorno de las compras compulsivas? Son varios factores, Diego. Como dijimos, ¿verdad? Hay también un problema ya que puede venir desde la infancia o la adolescencia que tiene que ver con el manejo de la frustración. ¿Te acuerdas que en el programa pasado hablábamos del manejo de la frustración, del manejo de las emociones? ¿Sí?
Eso puede predisponer a una persona, pero existen factores también que desencadenan o disparan, por así decirlo. Yo puedo tener ya esa tendencia, por un lado, y por otro lado, por ejemplo, los problemas de la vida, las frustraciones, tal vez puede ser de trasfondo haya una baja autoestima. ¿Por qué? Porque muchas personas que incurren en compras compulsivas lo hacen como una forma de compensar esa baja autoestima, ¿sí? Es una forma en que ellos logran fortalecer su identidad, ¿sí? Y está mal encaminado, o sea, resuelven ese problema buscan resolver, porque no se resuelve realmente así, buscan resolver a través de adquirir objetos que ellos sienten que les fortalece y les hace verse a ellos mismos más valiosos, cuando nosotros no somos valiosos por lo que tenemos, nosotros somos valiosos por lo que somos, ¿sí? Entonces, puede haber detrás de la compra compulsiva una ansiedad generalizada, diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Puede ser también algún trauma, puede ser no saber manejar las situaciones difíciles, los problemas, alguna situación no resuelta del pasado, algún trauma, algún complejo que yo puedo estar sufriendo, padeciendo. Y como no sé manejarlo, entonces me desencadenan otros problemas, ¿sí? Así sería. Y ya que estuvimos hablando que 4 mujeres de cada 5, ¿verdad? Son Ajá. las que suelen comprar compulsivamente. ¿Qué suele comprar compulsivamente el hombre y qué suele comprar la mujer? Bueno, se diferencian. Por ejemplo, las mujeres compran cuestiones que tienen que ver, guardan relación con el aspecto físico, con, por ejemplo, joyas, cosméticos, ropa, zapatos, carteras, todo lo que tiene que ver con la imagen de repente personal, ¿sí? Sin embargo, los caballeros compran más cosas que tienen que ver con el ocio. Videojuegos, músicas, ¿verdad? Coches, eso sí, ya personas que manejan otro presupuesto, obviamente, ¿verdad? Que podrían Sí. adquirir, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, Bill Gates podría darse el lujo de tener compras impulsivas con autos y coches, ¿verdad? Porque tiene un presupuesto muy diferente al, al común denominador, ¿verdad? Claro, pero también diría que a lo mejor los hombres gastan un poco también, ya sea en calzado deportivos, ¿verdad? Sí, claro que sí, también. Ropa, ¿verdad? Como decir, siempre depende en qué situación estás viviendo en ese momento. Así Y es, también depende de tu situación económica, claro. obviamente. Sin embargo, lo que yo te había dicho es lo que se da en forma más genérica, pero nunca es una regla, ni es un Claro, absoluto, ¿verdad? Sobre todo exactamente. cuando hablamos de conducta humana, no existe una regla matemática ni existe un absoluto, porque sí, esa es una de las características justamente del ser humano, ¿verdad? Que te puede salir con sorpresa y no es matemático, Somos ¿verdad? impredecibles, Sí, algo así, algo ¿verdad? así. ¿Y de qué manera suele actuar el comprador compulsivo y cómo afecta esto a las demás facetas de su vida? Bueno. Normalmente, antes de dispararse la conducta compulsiva, Diego, se va dando una serie de factores, factores circunstanciales, ¿verdad? Que van generando en la persona frustración, ansiedad, bajo estado de ánimo, ¿sí? Y ante esto la persona busca una forma de generar sentimientos de satisfacción, de gratificación, de sentirse bien, ¿sí? Entonces, con lo que van apareciendo unas expectativas positivas y una alegría o satisfacción anticipatoria a la compra. ¿Sí? Antes yo ya la persona ya se comienza a poner alegre, contenta, ya empieza a sentir como una especie de placer, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, así se va dando el circuito de la compra compulsiva. Y después se produce la compra de grandes cantidades de objetos inútiles, superfluos, ¿verdad? Y posteriormente aparece el sentimiento de culpa, el arrepentimiento, la sensación de malestar por el gran gasto realizado y por haber vuelto a perder el control. Entonces, ese es el circuito. Y fíjate, Diego, que comprar siempre produce placer. Y no, eso es categórico, a todos nos produce placer, así como comer nos produce también placer. Si vos te fijas, a veces los niñitos, por ejemplo, que son mucho más expresivos
y más espontáneos. Muchas veces cuando ellos están comiendo, fíjate un poco, vas a ver que hacen todo bailecitos, están así, pero están haciendo bailecitos, ¿verdad? Ellos están disfrutando de la comida porque comer produce placer. A veces lo vas a ver incluso a los adultos, ¿verdad? Y fíjate nomás, yo la vez pasada estaba meditando en esto. Cuando se acerca el mediodía, yo me doy cuenta que eso a las 11 yo ya estoy feliz. ¿Por qué estoy feliz? Porque se acerca la hora de la comida. Produce placer. Bueno, lo mismo pasa también con la compra. Y es importante saber cómo es el mecanismo para que nosotros podamos poder intervenir en esa situación en pos de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra economía y cuidar obviamente también nuestra salud psicológica y emocional. Sobre todo, el área más afectada aquí es la economía de la persona, ¿verdad? Entonces, conforme se va agravando el problema, Diego, se pueden llegar a situaciones de deudas excesivas, ¿sí? Problemas con la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, si va una demanda, vienen las demandas, vienen los embargos de salario, problemas interpersonales con los amigos a quienes puedo pedir prestado dinero, después no devolverle. Entonces, con eso también surge un problema en la relación, ¿verdad? Porque una persona cuando te presta dinero te lo presta bajo una confianza de que se lo vas a devolver. Te das cuenta de todos los problemas que pueden acarrear el hecho de no tener control sobre mis impulsos, en no entrenarme en eso, en no ejercitarme en eso, ¿verdad? Porque nada, como dije, nada es de la noche a la mañana. No es que un día vos estás y al día siguiente amaneces comprador compulsivo. Es algo que se va desarrollando y por eso cualquiera es susceptible también de desarrollar ese problema. Por eso es tan importante identificarlo a tiempo, para no llegar hasta ese punto. Después también hasta divorcios se dan. Consecuencias de esto, miles son. En la parte económica, ya dijimos, puede ser catastrófico. En la parte judicial, en la parte de tus relaciones con tus amigos. Y los divorcios, la estadística de los divorcios a causa de problemas financieros en la pareja y de cómo manejó la pareja o uno de los integrantes de la pareja, están las estadísticas. Y justamente eso, Jadichi, me hace pensar un poquitito, ¿verdad? Que a lo mejor, como decís, no de la noche a la mañana amanecer un comprador compulsivo. Sí. Pero ¿qué pasa? A lo mejor vivís una situación en la vida donde te va bien en un inicio, ¿verdad? Sí. Laboralmente, tenés buenos ingresos. Sí. Decís, bueno, yo puedo comprar esto y vas comprando, vas mejorando tu nivel de ingreso, vas gastando más, ya te estás convirtiendo en un comprador compulsivo. Y llega el momento, ¿cómo se dice?, de vacas flacas o donde disminuye tu ingreso o perdiste el trabajo, justamente lo que está pasando en estos últimos tiempos, ¿verdad? Entonces ahí sí realmente se ve mucho más afectado ya tu bolsillo, ya no vas a poder mantener el mismo nivel de vida, ya buscas dinero de alguna otra forma, pedir prestado a los amigos. Y justamente ocurre todo lo que vos estás diciendo, estás acarreando, ¿verdad? Todo este tipo de problemas. Y realmente yo creo que en estas alturas, creo que es más notable que antes. Yo Sí. creo que la gente ahora, mucha gente solamente estará sintiendo, ¿verdad? Y por eso justamente nosotros venimos a hablar un poquitito en base a lo que tenés, vamos a decir, no experiencia vivida, sino que experiencia de a lo mejor de alguna persona que te cuenta, paciente, lo que sea, ¿verdad? O el mismo en lo laboral. Y para que la gente también se tome conciencia un poquitito. Y esto es para todos los niveles, no estamos hablando para gente profesional o para gente que tiene oficio, es para todos. Así mismo es, Diego. Así mismo es. Entonces, justamente, ¿cómo podemos evitar convertirnos en compradores compulsivos? Podríamos seguir algunos consejos. Claro que sí. En primer lugar, Diego, yo creo que aquí entran varios factores realmente, ¿verdad? Pero creo que uno de los más importantes tiene que ver con la educación financiera. Tiene que ver porque cuando uno se educa y cuando uno se capacita en temas de educación financiera, finanzas personales o familiares, ¿verdad? En cómo gestionar y manejar mi dinero, uno aprende los principios. Aprende muchos principios y adquiere muchos consejos muy sabios, muy prácticos y muy efectivos para no
tener problemas financieros, para tener libertad financiera. Entonces, una persona que tiene conocimiento de educación financiera, por ejemplo, desde chiquito, claro que es mucho menos propenso a caer en una de estas situaciones o llegar a desarrollar uno de estos trastornos. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que tiene le va a ayudar a prevenir. Funciona como una previsión. Previene, ¿sí? No es garantía, ojo. Pero en el ser humano nada es garantía realmente, ¿sí? Esa es una característica del ser humano. Pero sí ayuda mucho y previene. Entonces, de repente, si yo desconocía los principios y los consejos y todo lo que tiene que ver con salud, educación financiera, entonces yo soy mucho más susceptible y vulnerable de desarrollar uno de estos trastornos por la falta de conocimiento, ¿sí? Otro también tiene que ver con desarrollar las habilidades del manejo de la frustración y del control del impulso. Son habilidades que se van aprendiendo y estas guardan relación, Diego, con lo que llamamos inteligencia emocional, ¿sí? La gestión de las propias emociones, que también son habilidades que se pueden desarrollar, se pueden aprender, se pueden potenciar, y esa es la buenísima noticia que tenemos para contarle a toda la audiencia. Promover el desarrollo de áreas de satisfacción de nuestras vidas, ¿verdad? Que nos sirvan como fuente de gratificación y de apoyo afectivo emocional, que tengan que ver en diferentes áreas: trabajo, ocio, relaciones sociales, pareja, familia. Invertir en eso, desarrollar eso y buscar mi fuente de gratificación que sean más ecológicas, ¿verdad? Porque si mi fuente de gratificación para sentirme bien, estar contento, estar feliz es comprar, imagínate Sí. dónde vamos a parar, Diego. Sí. Sin embargo, si es disfrutar de mi familia, disfrutar con mi pareja, buscar tener experiencias, yo les cuento, a veces, para distenderme, un fin de semana con mi marido decimos, yo le digo, necesito ver algo verde. Ah, bueno, vamos a Samber. Y nos vamos desde Luque, nosotros vivimos en Luque, y nos vamos de Luque y nos vamos a Samber. El camino ya es un disfrute. Ver tanto verde, ver los cerros, ver el cielo azul, en serio, es maravilloso. Ahí ya te dispersas con un viajecito, ¿verdad? Entonces, en vez de irme al shopping a gastar 500,000 guaraníes, ¿verdad? En tal vez, qué sé yo, ropa, a las mujeres nos gusta maquillaje, ropa, perfume, cartera, zapato, ¿verdad? Y sí genera gratificación y placer, claro que sí. Pero busco algo más ecológico, algo más saludable para mí. De paso, nosotros somos remateros, entonces cargamos nuestro mate y nos vamos, ¿verdad? Y nos vamos tomando mate, conversando, dialogando, invertimos un tiempo para nosotros, compartimos, nos distraemos y nos despejamos viendo la naturaleza. Volvemos y cuánto nos costó nuestro momento de placer o nuestro momento gratificante o nuestro momento de distensión. Nos salió súper barato, ¿sí? Y además fue productivo porque también enriqueció y fortaleció nuestra pareja. Claro. A eso me refiero con desarrollar, buscar otras fuentes de gratificación, buscar reemplazar de esa manera. Di un pequeño ejemplo. También desarrollar nuevos hábitos de consumo, Diego. Necesitamos. Y lo bueno de los hábitos es que los hábitos se pueden desarrollar. Y por supuesto, programar lo que necesitamos realmente, o sea, tener un presupuesto. Eso es básico, tener un presupuesto, Diego, ya sea escrito en una agenda, en una planilla Excel o en una aplicación, en una app en mi teléfono. Yo siempre cuento que yo busqué varias estrategias para tener un control de los gastos. Y hay una que me resultó con mi marido. Yo creé un grupo que se llama Gastos Familiares, en donde estamos solamente él y yo, ¿verdad? Ese es nuestro grupo. Y todas las compras que vamos realizando, nosotros vamos tirando ahí. Y se quedan registrados en ese grupo. Entonces, así tenemos un control y después podemos pasar a la planilla Excel, ¿sí? Yo te cuento mi estrategia, ¿verdad? Por ahí le sirve a alguien. Y cada uno tiene que encontrar su estrategia, la que le resulta. Y a veces que no se desanimen también si es que enseguida no logran tener el control que quieren, o disciplinarse o generar el hábito. Eso toma tiempo y hay que intentar, hay que persistir hasta encontrar la estrategia que a uno le resulte, ¿sí? Entonces, también, y por supuesto, Diego, identificar los factores de riesgos.
los factores de riesgos que me van a... Es como, por ejemplo, si una persona tiene problemas con el alcohol, esa persona evita irse, por ejemplo, con amigos que saben que van a estar tomando Claro. bebidas alcohólicas. Evita esa situación de riesgo porque no va a poder resistir posiblemente, ¿verdad? No es sabio, no es prudente estar frecuentando ese grupo de amigos cuando yo estoy con un problema de adicción y estoy queriendo salir de eso. Entonces, identificar esas situaciones de riesgo, o sea, tiene mucho que ver acá la reflexión de la persona. El parar la pelota en su vida, parar la pelota, tomarse un tiempo, pensar, reflexionar, evaluar, analizar para tomar decisiones, ¿sí? Muchas de las cosas también que nos pasan es porque no nos tomamos ese tiempo, ¿sí? ¿Y, Por- y cuál podría ser el tratamiento del trastorno de compras compulsivas? bueno, nosotros recién hablábamos de cómo prevenir y el tratamiento sería tiene que ser una terapia con un profesional clínico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es un trastorno que tiene que ver con las adicciones y con la pérdida del control del impulso, que tiene que ver con la compra, específicamente hablando. Y bueno, y también se tiene diferentes niveles de categoría este trastorno, ¿sí? Hay algunos que tienen un trastorno así leve, otros moderado y otros así terrible, crónico, ¿verdad? Dependiendo de qué tan avanzado y tan grave sea el trastorno, ¿sí? Entonces, primero un tratamiento y después también buscar el apoyo de la familia. El apoyo de la familia es fundamental en todo tipo de trastorno, Diego, no solamente en este. Es muy importante, es clave el apoyo emocional y afectivo que da la familia y la familia sirve como un elemento de contención para la persona que está padeciendo algún tipo de trastorno. La familia facilita la recuperación psicológica de la persona y también la económica, claro que sí. Y también le puede ayudar a la prevención de las recaídas, Diego. Entonces, sí o sí es terapia buscar ayuda a tiempo y bueno, en primer lugar, querer salir de esa situación, reconocer que hay un problema y buscar ayuda a tiempo antes de que empeore el problema. En síntesis. Bueno, realmente hoy aprendimos muchísimo, Gadichi. Y de paso, aprovechando el espacio, ¿verdad? Quiero invitar a todos los oyentes que recorran un poquitito por la fanpage de la cooperativa, donde hay muchísima información. Por ejemplo, hoy estoy viendo que la sucursal del Murucuyá, ¿verdad? Que se Maracuyá, encuentra justamente en el Super 6, ¿verdad? sí, Tiene un horario de 8 a 13 horas, o sea que está tienen abierta. tiempo todavía, Pueden ¿verdad? pasar. Para pasar, hacer sus trámites. Igual Mariano, Y Mariano hasta las 17 horas. de 11 a 5, así Sí, mismo pueden pasar exactamente. también. Si no alcanzan más el horario en Burucuyá, pueden pasar a Mariano Roca Alonso. Y también he visto algo muy bueno, el costo promocional para asociarte, Así ¿verdad? es. Y justamente en la sucursal Murucuyá está Imperdible está, Diego. imperdible, está así ¿Cuánto es? realmente. 49.500 guaraníes. Así es. Entonces, realmente, yo creo que aparte de hacer tus compras ahí por el súper, ¿verdad? Puedes pasar y hacerte socio de la cooperativa, donde justamente hay muchísimo movimiento, hay cursos, ¿verdad? Que son muy interesantes, que a veces son gratuitos para todo público, tiene costo preferencial, Para los socios. los socios y también para los no socios. Sí, así es. No, dentro de todo, como siempre dice Nilda y Liliana también, ¿verdad? Y todo lo que forman parte de la cooperativa, que es bueno invertir en educación. Entonces nunca está de más saber un poquitito más. Así mismo. Y también le invitamos a que descarguen la aplicación de la radio RS Online, ¿verdad? Desde las tiendas de aplicaciones, tanto para Android y iOS. Y también que nos puedan escuchar desde paraguay.com. Entonces ahí nos van a estar escuchando de seguro cada día más porque los temas que estamos tocando son bastante interesantes y que tocan realmente la realidad de todos, o sea, de mucha gente. Y bueno, de esta manera ya damos por finalizar y como dije en algún momento del programa, por favor sigan cuidándose, que tenemos que salir de esta y que no nos toque
o sea, que no nos toque más a tantos conocidos, ¿verdad? Que realmente duele un poco. Entonces, por favor, gente, sigan cuidándose y nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere y permite, Diego. Sí, de seguro que sí. Buen fin de semana a todos. Chao, chao. Chao, chao.